Hola chicos, en este video entonces vamos a continuar con los componentes de la matriz extracelular. Estábamos hablando de componentes fibrilares, ¿sí? Y decíamos que de acuerdo a la afinidad de los colorantes teníamos con la afinidad a colorantes ácidos como la eosina, podemos observar la fibra colágena como una estructura conformada principalmente por colágeno tipo 1. Entonces decimos que la fibra colágena es de colágeno tipo 1 y la fibra reticular que no tiñe con hematoxilina eosina y que vamos a necesitar unos colorantes especiales y está conformada por colágeno tipo 3. Estas fibras reticulares entonces son fibras, digamos, delgadas y muy ramificadas que no se organizan en fibras gruesas, ¿sí? Están conformadas por unas fibrillas con un diámetro muy reducido y organizan redes o mallas que constituyen el sostén, ¿sí? El estroma o tejido de sostén de órganos como lo son los órganos hematopoyéticos y linfoides, también por ejemplo el hígado, el vaso, ¿sí? Y también los vamos a encontrar o la vamos a encontrar muy abundante en tejidos embrionarios. ¿Sí? Además de otras ubicaciones como en los límites con el tejido epitelial, por ejemplo en el tejido conectivo laxo que está por debajo de los epitelios, podemos encontrar fibras reticulares rodeando la trama de sostén del tejido adiposo, también rodeando vasos sanguíneos, en la túnica muscular de los vasos sanguíneos también, y en tejido nervioso. Este tejido entonces se considera como una base para la formación, ¿sí? Y reparación de los tejidos conectivos. Inicialmente, por ejemplo, en un evento pues, de reparación, se van a depositar primero fibras reticulares, las cuales van a ser periódicamente reemplazadas por fibras de colágeno tipo 1. Estas fibras reticulares pues, también son producidas por el fibroblasto, por otras células más especializadas denominadas reticulocitos o fibras reticulares, perdón, células reticulares. En esta microfotografía entonces podemos ver cómo con una tinción especial se han marcado estas fibras reticulares muy delgadas, señaladas con estas pequeñas flechas. Tenemos distintos tipos de tinciones para poder evaluarlas. Con la tinción de Paz, que es de ácido periódico de Schiff, se pueden observar, pero principalmente los vamos a encontrar en preparaciones de impregnaciones de plata, ¿sí? Estas tienen afinidad por la plata y por eso se llaman, o van a ver en los textos que las denominan como argirófilas, que tienen afinidad por la plata. El siguiente componente fibrilar es la fibra elástica. Estas fibras son más delgadas también que la fibra de colágeno y son muy ramificadas, lo que les permite conformar una red tridimensional que están entrelazadas con las fibras de colágeno, y esto pues va, digamos, permite el estiramiento, pero al estar enlazadas pues también con el colágeno van a evitar los desgarramientos, ¿sí? Por las fuerzas de estiramiento. Son producidas por los fibroblastos, por las células musculares lisas, también por células endoteliales y por los condrocitos del cartílago elástico. Estas fibras las podemos observar con técnica de hematoxilina eosina, ¿sí? Pero su tinción es muy leve, es muy sutil. Por lo general uno alcanza a ver ciertas ondulaciones que voy a tratar de marcar con una flechita, como uno alcanza a ver unas regiones acidófilas onduladas, ¿sí? Pero es muy sutil para poder observarlas. Tal vez cuando se desarrollan en láminas elásticas muy gruesas, pues son más fáciles de identificar. Pero entonces, para poder identificarlas bien, ¿sí? Se necesitan otras tinciones especiales como lo que es la resorcina y fuchsina, que es esta imagen que estamos viendo acá, donde tiñen aquí como oscuras
como moradas intensas y se observan como unos crespitos, yo les digo crespitos o rizos, ¿sí? Son líneas muy onduladas. O aquí con esta técnica de orceína, que también observamos todas estas entonces fibras que son muy delgadas y muy ondulantes. La fibra elástica está constituida por un núcleo de elastina. Esta elastina, ¿sí?, es una proteína rica en prolina y glicina y conforman unas estructuras hidrófobas que van a estar alternadas con unas regiones hidrófilas, ¿sí?, las cuales participan en unos enlaces cruzados, ¿sí?, como vemos, para unir fibrillas, ¿sí?, con otras fibrillas y de esta manera conformar una red con regiones hidrófobas e hidrófilas que permiten desplazarse y estirarse y luego retornar a su forma original. En la elastina, entonces podemos encontrar también esta proteína que es la desmosina o también isodesmosinas que van a permitir entonces los enlaces covalentes entre moléculas de elastina, ¿sí?, y permiten unir hasta 4 moléculas de elastina. Entonces esto, como vemos aquí, cada molécula de elastina se va a unir con otras moléculas de elastina a través de la desmosina o la isodesmosina para formar unas redes extensas, las cuales por ese rechazo en las zonas hidrófilas pueden, digamos, una vez vuelven a estar, están estiradas, como se ve aquí por una fuerza de estiramiento, van a regresar a esta estructura que se considera amorfa, ¿sí? Normalmente en los gráficos nos muestran el centro de elastina como una región amorfa, ¿sí?, y entonces esta región amorfa realmente está constituida por todas estas moléculas de elastina distribuidas como de una manera muy desordenada y amplia. Estas moléculas, perdón, esta fibra elástica constituida por moléculas de elastina, ¿sí?, va a estar entonces también constituida por estas fibrillas que vemos aquí alrededor, que son fibrilinas. Entonces, la fibra elástica tiene un núcleo de elastina. La elastina está constituida por moléculas de elastina y a su alrededor entonces va a tener fibrilinas. La fibrilina entonces es una glucoproteína no elástica, ¿sí?, es más bien una fibra realmente que permite darle un sostén y una organización estructural a esta conformación, entre comillas, amorfa de la elastina, ¿sí? Incluso, entonces se considera que la fibrilina es inicialmente secretada igualmente por el fibroblasto en una bahía en un proceso muy similar al de la producción de la fibra colágena. Se secreta entonces las fibrilinas, una fibrilina inicialmente, y sobre estas se van a comenzar a depositar en paralelo entonces las moléculas de elastina, las cuales van a ir a conformar estas redes sobre o relacionadas con este soporte estructural de fibrilina. Hay diferentes tipos de fibras elásticas. Están las fibras de elaunina, las de oxitalán y las fibras elásticas maduras, ¿sí? Entonces, inicialmente esas fibras inmaduras, que son las de oxitalán, contienen mayor cantidad de fibrilina, como lo mencioné, es lo primero que se produce, y poco a poco el fibroblasto entonces va a ir liberando moléculas de elastina que se van a autoensamblar
en esa bahía del fibroblasto, conformando la elastina en medio de las redes de fibrilina. Entonces, a medida que aumenta la elastina, entonces voy a tener este segundo tipo de fibra elástica, que es la fibra de la unina, que entonces va a tener como cantidades similares de elastina y fibrilina. Y ya las fibras más adultas, entonces contienen mayor cantidad de elastina y menos cantidad de fibrilina. La fibrilina es muy importante para la fibra elástica ya que le da soporte estructural y mantiene la organización y estructura de esa fibra elástica. Digamos, al tener menos fibrilina, se dice que si bien pueden ser o podrían decirse que se extienden más esas fibras elásticas, va a ser menor la capacidad de retornar a su forma original. Entonces recordemos que no es lo mismo flexibilidad que elasticidad, ¿sí? Por ejemplo, esta fibra elástica adulta va a poder estirarse, ¿sí?, lo suficiente, pero va a ser mucho más complejo que retorne a su forma original comparado, por ejemplo, con las fibras de la unina o las fibras de oxitalar. Por lo tanto, estas fibras jóvenes son más elásticas, mientras que estas otras fibras adultas tienen menos elasticidad, ya que tienen menor capacidad de volver o retornar con su misma estructura inicial después de una fuerza de estiramiento. Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes no fibrilares de la matriz extracelular. Mencionamos que entonces aquí encontramos lo que son los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas. En esta microfotografía observamos las fibras de colágeno, que son de colágeno tipo 1, y en los espacios entonces podemos decir que se ubicarían los componentes no fibrilares, ¿sí? Realmente estas fibras de colágeno están embebidas en todo lo que es el componente no fibrilar de la matriz extracelular. El primer componente entonces serían los glucosaminoglucanos. Estas moléculas, ¿sí?, son las más abundantes en el componente no fibrilar de la matriz extracelular. Son polisacáridos no ramificados de cadenas largas. Estos polisacáridos entonces tienen la capacidad de retener grandes cantidades de agua y de iones positivos, ya que tienen una carga altamente negativa. Entonces, al tener esta capacidad de retener agua, van a aportar unas propiedades físicas a la matriz extracelular, ya que van a formar, por ejemplo, geles como muy hidratados, y eso va a permitir, por ejemplo, la difusión de sustancias en esa matriz, sustancias hidrosolubles. También es importante para la turgencia de los tejidos. La turgencia es como la presión o la capacidad de mantener el volumen de la estructura. Y también van a ser un constituyente del armazón estructural donde se sostienen o se unen células a la matriz del tejido conectivo. Dentro de los glucosaminoglucanos más importantes, tenemos esta tablita, está el ácido hialurónico, que por ahí encuentran en otros textos como hialuronato, es como la traducción, otra traducción que tienen para este ácido hialurónico. Este glucosaminoglicano es bastante importante, ya que es una molécula rígida muy larga, ¿sí?, y permite desplazar grandes volúmenes de agua. Es un glicosaminoglicano no sulfatado, a diferencia de todos los demás. ¿Sí? Todos los demás son sulfatados, mientras que el ácido hialurónico no. Y este no conforma proteoglicanos. Entonces, resulta que estas moléculas, ¿sí?, que vemos acá
son los glucosaminoglicanos y ellos tienen la capacidad de unirse a una proteína central. Esta unión de una proteína con diferentes o los mismos glucosaminoglicanos va a conformar proteoglicanos. El ácido hialurónico no conforma estas estructuras, sin embargo, conforman algo que se llama agregados de proteoglucanos. Entonces, él, al ser una molécula tan grande, tiene la capacidad de unir a su estructura muchos proteoglicanos. Y estos proteoglicanos van a contener una proteína central y otros glicosaminoglicanos. ¿Sí? Los proteoglicanos entonces son macromoléculas que poseen una proteína central, aquí la observamos en azul, y van a tener asociados o adheridas a esta proteína diferentes glicosaminoglicanos. Se dice que la mayoría de glicosaminoglicanos en el tejido conectivo están contenidos en un proteoglicano o hacen parte de un proteoglicano. ¿Sí? Estos proteoglicanos entonces van a permitir, pues son macromoléculas que permiten mantener hidratada la matriz extracelular gracias a esos glicosaminoglicanos asociados que tienen, van a dar resistencia a la compresión a esa matriz, también van a ser importantes entonces para el mantenimiento de la turgencia. Se considera que generan unas redes complejas, por ejemplo en esos agregados de proteoglicanos que conforman con el ácido hialurónico, lo cual puede retrasar el movimiento de moléculas, ¿sí? Y también funcionan para la señalización celular al estar o tener la capacidad de relacionarse con receptores en la membrana plasmática de diferentes células del tejido conectivo. En esta tablita observamos los proteoglicanos como más relevantes. Van a encontrar que estos proteoglicanos pues van a estar asociados o se van a encontrar en mayor cantidad en ciertos tejidos o estructuras. ¿Sí? Algunos van a estar más asociados a la piel, otros van a estar más asociados al cartílago. Y es importante resaltar que entonces algunos pueden estar formados como desde o sea, estar constituidos por una sola proteína central con un solo glicosaminoglicano hasta llegar a tener más de 20 glicosaminoglicanos asociados a su estructura. El último componente de la matriz no fibrilar son las glucoproteínas ácidas. Estas cadenas, ¿sí?, de polisacáridos, esta molécula conformada por cadenas de polisacáridos, tienen múltiples dominios que permiten estabilizar la matriz extracelular y vincularla con la superficie de las células, ya sea del tejido conectivo o de pronto de células epiteliales, ¿sí?, en las membranas basales. Entonces, constituyen sitios de fijación, sitios también de interacción con receptores celulares, ya sea para la comunicación o para la migración celular. También participan en estos procesos de migración, de señalización celular y por lo tanto de diferenciación celular. Entre las glucoproteínas que más se conocen están la laminina, la fibronectina y la entactina. La laminina entonces es importante al modular uniones celulares y por lo tanto entonces modula procesos de migración, crecimiento y diferenciación celular. La fibronectina entonces es una glucoproteína que va a estar más relacionada con la adherencia, ¿sí?, de las células, ya sea por ejemplo en los epitelios o células del tejido conectivo a la matriz, y por lo tanto también participa en procesos de migración celular.
Y la entactina es una glicoproteína exclusiva de la membrana basal y entonces va a participar en la estabilización y la fijación de las células al tejido conectivo. En esta microfotografía entonces les quiero mostrar lo que hablaba de los agregados de proteoglicanos. Aquí nos están mostrando en azul, pues en azul como más fuerte, estaría una molécula, aquí se de polisacáridos, realmente este podría ser entonces un ácido hialurónico, ¿sí? Sobre este ácido hialurónico, o lo vemos aquí también en azul oscuro, sobre ese ácido hialurónico vamos a encontrar diferentes proteoglicanos unidos a esa estructura, ¿sí? Entonces recordemos que los proteoglicanos tienen una proteína central y varios glicosaminoglicanos. Entonces, esto me genera una estructura bastante compleja y grande con una gran capacidad de atraer agua e hidratar la matriz, ¿sí? Generar como un gel viscoso. Adicionalmente, esta estructura tiene la capacidad de establecer redes que van a interactuar con los componentes fibrilares de la matriz extracelular, por ejemplo, las fibras de colágeno. Aquí en estas regiones entonces observamos cómo hay, por ejemplo, glicoproteínas como la fibronectina que están anclando estos componentes no fibrilares y fibrilares a ya sea receptores de la membrana citoplasmática de una célula del tejido conectivo o podrían ser a la membrana basal o en la membrana basal de un epitelio con su tejido conectivo. Bueno, hasta aquí sería la parte de matriz extracelular. En el próximo video seguiríamos con las células que componen el tejido conectivo.